¿Alguna vez has sentido que despiertas dentro de tu propia vida? Ese momento en que algo profundo cambia, cuando las certezas se disuelven y una pregunta silenciosa emerge desde dentro. ¿Quién soy realmente? Hoy queremos caminar juntos por un territorio poco explorado, donde las palabras antiguas de la Biblia y la experiencia íntima del despertar espiritual se encuentran. Tal vez nunca imaginaste que estos textos sagrados pudieran hablar de tu propia transformación interior. Bienvenidos a Viaje hacia adentro. En este espacio nos detenemos, respiramos y miramos con ojos nuevos aquello que creíamos conocer. Hoy nos preguntamos algo esencial. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el despertar espiritual? No desde el dogma, sino desde la experiencia viva de quien busca. Porque el despertar no pertenece a ninguna tradición exclusiva. Es ese instante donde la conciencia se reconoce a sí misma, más allá del ruido mental y las identidades aprendidas. Cuando hablamos de despertar espiritual, nos referimos a ese proceso gradual o repentino donde la percepción cambia. Es como si durante años hubieras mirado la vida a través de un velo, y de pronto ese velo comienza a caer. Experimentas una conexión más profunda con el presente, una paz que no depende de circunstancias externas, una comprensión de que hay algo más vasto que el pequeño yo con el que te has identificado toda la vida. Muchos piensan que la Biblia solo habla de reglas, mandamientos o doctrinas religiosas. Pero cuando leemos sus páginas con ojos contemplativos, descubrimos símbolos, metáforas y enseñanzas que apuntan hacia una transformación radical de la conciencia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos relatos de muerte y renacimiento, de oscuridad y luz, de esclavitud y libertad interior. ¿No son acaso estos los mismos temas que atraviesan todo despertar espiritual? En este video exploraremos 4 dimensiones fundamentales. Primero, veremos cómo la Biblia describe el estado de inconsciencia, ese sueño profundo del que habla Pablo, esa ceguera simbólica que tanto resonaba en las enseñanzas de Jesús. Luego, nos adentraremos en el llamado al despertar. Esos momentos donde algo o alguien nos sacude y nos invita a ver de manera diferente, a salir del automatismo de la vida dormida. Después contemplaremos las señales del despertar, las transformaciones interiores que describen los textos bíblicos cuando alguien experimenta un cambio de conciencia. Finalmente, exploraremos el fruto de ese despertar, esa nueva forma de habitar la vida que emerge cuando la conciencia se expande y el corazón se abre. Cada uno de estos capítulos nos revelará una faceta distinta de este viaje interior que la Biblia describe con lenguaje poético y simbólico. No necesitas ser religioso para emprender este viaje. Solo necesitas estar dispuesto a mirar con hondura, a cuestionar lo conocido y a permitir que las palabras antiguas resuenen en tu experiencia presente. Porque quizá, solo quizá, estos textos milenarios estaban hablando todo el tiempo de ti, de tu propio camino hacia la luz interior. Respira hondo. Abramos juntos estas páginas sagradas no como dogma, sino como espejo de nuestra propia conciencia en expansión. Hay momentos en la vida donde algo nos sacude, una pérdida, una crisis, una pregunta que no deja de resonar en el silencio de la noche. Y entonces, como si alguien nos hablara desde un lugar profundo, escuchamos un llamado: despierta. La Biblia está llena de estos llamados, invitaciones directas a salir del sueño de la inconsciencia. No son mandatos religiosos, sino susurros que atraviesan el tiempo para alcanzar tu corazón ahora mismo, en este instante. Uno de los textos más poderosos es Efesios 5:14.
Despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Imagina por un momento que estas palabras no fueron escritas hace 2000 años, sino esta mañana para ti. ¿Qué significa estar dormido en vida? No es el sueño del cuerpo, sino el sueño de la mente que vive en piloto automático, repitiendo patrones, reaccionando sin conciencia, identificándose con cada pensamiento y emoción. Despertar, entonces, es ese momento donde la luz de la conciencia penetra la oscuridad del automatismo. Es cuando te das cuenta de que has estado viviendo como sonámbulo, persiguiendo metas externas mientras ignoras la única pregunta que importa: ¿quién está viviendo esta vida? Cristo, en este contexto, puede entenderse no solo como figura histórica, sino como símbolo de esa luz interior, esa conciencia despierta que ilumina todo cuando dejamos de resistirnos a ella. Pablo, en Romanos 13:11, escribe algo igualmente profundo: ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Fíjate en la urgencia de estas palabras. No habla del futuro lejano, sino del ahora. La salvación no es un destino después de la muerte, sino un estado de conciencia disponible en este momento presente. ¿Cuántas veces nos perdemos en el pasado o el futuro, dormidos al único tiempo que realmente existe? Este despertar al presente es quizá el corazón de toda espiritualidad genuina. Es la capacidad de estar aquí, completamente, sin la interferencia constante del ruido mental. Es ese instante donde la separación entre tú y la vida se disuelve, donde experimentas una presencia viva que no necesita ser explicada. La Biblia te invita a esto, a reconocer que el tiempo de despertar no es mañana, sino ahora, en la respiración que entra y sale de tu cuerpo. Y luego está la enseñanza más revolucionaria de todas, pronunciada por Jesús en Lucas 17:21. El reino de Dios está dentro de vosotros. Dentro, no en un templo externo, no en el cielo lejano, no en algún futuro glorioso. Dentro de ti. Esta frase desafía toda búsqueda externa de plenitud. Te invita a dejar de correr hacia afuera y a girar la mirada hacia adentro, donde siempre ha estado aquello que buscas: paz, amor, presencia, totalidad. El reino como símbolo representa ese estado de conciencia donde ya no vives fragmentado, donde el conflicto interno cesa y habitas desde un centro quieto y luminoso. No es algo que debas crear o alcanzar, porque ya está ahí, esperando ser reconocido. La invitación bíblica es clara: deja de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Despierta a la dimensión interior que siempre ha sido tu verdadero hogar, tu refugio más íntimo. Estos textos son como alarmas antiguas que siguen sonando a través de los siglos. Te llaman por tu nombre, te recuerdan que hay otra forma de vivir, más consciente, más presente, más libre. El primer paso del despertar es escuchar ese llamado y atreverse a responder. En el próximo capítulo exploraremos qué sucede cuando respondemos, qué señales emergen cuando la conciencia comienza a expandirse y la vida interior se transforma. El despertar espiritual no ocurre de golpe, como quien enciende una luz en una habitación oscura. Es más parecido al amanecer, lento, gradual, imperceptible al principio. Vas notando cómo la oscuridad se aclara, cómo los contornos de las cosas empiezan a revelarse. La Biblia entiende esto profundamente. No habla del despertar como un evento mágico, sino como un proceso íntimo de transformación, donde tu manera de ver, de sentir y de ser en el mundo cambia desde adentro hacia afuera. Una de las imágenes más poderosas que utiliza Jesús es la del nuevo nacimiento. En Juan 3:3 le dice a Nicodemo:
El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pero Jesús no habla del cuerpo, habla de la conciencia. Nacer de nuevo es morir a la vieja forma de identificarte, a esa personalidad construida de memorias, miedos, juicios y expectativas. Es permitir que nazca en ti una percepción fresca de la realidad. Este segundo nacimiento es interior y silencioso. No lo anuncia ninguna trompeta, pero cambia todo. Es cuando dejas de vivir desde el personaje que creías ser y comienzas a experimentar la vida desde un espacio más vasto, más quieto, más consciente. Ya no te defines únicamente por tu historia, tu profesión, tus logros o fracasos. Algo más profundo emerge, la conciencia pura, que observa todo esto sin identificarse completamente con ello. Eso es nacer de nuevo. Pablo, en Romanos 12:2, nos ofrece otra clave fundamental. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. La renovación de la mente no significa adquirir más conocimientos o creencias nuevas. Significa cambiar la estructura misma de cómo percibes. Es pasar de una mente que juzga constantemente, que se aferra y resiste, a una mente que observa, acepta y comprende. Es un giro completo en tu forma de relacionarte con la realidad. Esta renovación es quizá el corazón del despertar. Implica darte cuenta de que tus pensamientos no son la verdad absoluta, sino interpretaciones. Implica soltar la identificación con la voz mental que nunca para de comentar, criticar y planear. Implica descubrir que hay un espacio consciente en ti que existe antes del pensamiento, más allá del pensamiento. Desde ese espacio, la vida se percibe de manera totalmente diferente, más directa, más viva, más real. Y luego está esa imagen hermosa de 2 de Corintios 3:16. Cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Un velo cubre tu percepción. No puedes ver con claridad porque hay capas de condicionamiento, miedo, creencias limitantes que distorsionan tu visión. El velo es todo aquello que se interpone entre tú y la experiencia directa de la vida. Es la película mental que proyectas constantemente sobre la realidad desnuda que está frente a ti en cada instante. Cuando el velo comienza a retirarse, algo extraordinario sucede. Ves las cosas como son, no como tus interpretaciones dicen que son. Experimentas una claridad luminosa. El mundo no cambia, pero tu forma de percibirlo se transforma radicalmente. Lo que antes te perturbaba pierde su poder. Lo que antes ignorabas cobra una belleza inesperada. Es como si hubieras estado mirando la vida a través de un cristal empañado durante años y de pronto alguien lo limpia. Este proceso interior que describe la Biblia es profundamente humano y universal. No requiere pertenecer a ninguna religión, solo requiere honestidad contigo mismo, disposición a mirar dentro y valentía para soltar lo conocido. El despertar es un viaje de regreso a casa, a tu verdadera naturaleza. En el siguiente capítulo exploraremos los frutos concretos de esta transformación. ¿Cómo cambia tu vida cotidiana cuando la conciencia se expande y el corazón se abre? ¿Cómo saber si estás despertando? La Biblia no ofrece una lista de verificación, pero sí describe señales profundas que aparecen cuando la conciencia se expande. Son transformaciones sutiles que tocan cada aspecto de tu vida. Cómo piensas, cómo sientes, cómo te relacionas con los demás y contigo mismo. Estas señales no son logros que debas alcanzar, sino frutos naturales que brotan cuando la luz interior comienza a brillar con más fuerza. Observemos juntos 5 de estas señales.
La primera es una mayor claridad interior. Jesús dice en Mateo 6:22, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El ojo simboliza tu percepción, tu manera de mirar la vida. Cuando despiertas, comienzas a ver con más nitidez. Las ilusiones se desvanecen, ya no te engañas tan fácilmente. Reconoces tus patrones automáticos, tus mecanismos de defensa, tus miedos disfrazados. Esta claridad no es cómoda al principio, pero es liberadora. Ver con claridad significa también distinguir entre lo esencial y lo superficial, entre lo que nutre tu alma y lo que solo alimenta tu ego. Es esa capacidad de discernir sin juzgar, de comprender sin condenar. La confusión mental disminuye. Las decisiones se vuelven más sencillas porque empiezas a escuchar una voz interior más sabia que el ruido constante de tus pensamientos. La luz que menciona Jesús es precisamente esta, la conciencia despierta que ilumina todo desde dentro. La segunda señal es un corazón más compasivo. Pablo escribe en Colosenses 3:12, revestíos de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. Cuando despiertas, algo se ablanda en ti. Las defensas rígidas del ego comienzan a ceder. Descubres que todos, incluyéndote, están luchando batallas invisibles. La compasión no es un esfuerzo moral, sino una respuesta natural cuando ves la humanidad compartida que nos une. Ya no necesitas tener razón todo el tiempo. Perdonas con más facilidad, no porque debas hacerlo, sino porque comprendes profundamente que aferrarte al resentimiento solo te aprisiona. Tu corazón se vuelve más espacioso, capaz de contener el dolor propio y ajeno sin cerrarse. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Donde antes había juicio automático, ahora hay curiosidad genuina. Donde había crítica dura, ahora hay comprensión. Este ablandamiento del corazón es quizá la señal más bella del despertar. La tercera señal es vivir con mayor presencia. Jesús advierte una y otra vez, velad. Manteneos despiertos, atentos, vigilantes. No se refiere a una paranoia ansiosa, sino a estar aquí completamente. Despertar es regresar del viaje mental constante hacia el pasado y el futuro y habitar plenamente este momento. Es sentir el peso de tu cuerpo en la silla, escuchar los sonidos a tu alrededor, percibir la respiración entrando y saliendo. Es simple, pero revolucionario. La presencia transforma lo ordinario en extraordinario. Una taza de café deja de ser solo una bebida funcional y se convierte en una experiencia sensorial completa. Una conversación deja de ser un intercambio automático y se vuelve un encuentro genuino. Cuando estás presente, la vida recupera su textura, su sabor, su profundidad. Ya no estás perdido en tus pensamientos sobre la vida, mientras la vida sucede a tu alrededor sin que te des cuenta. La cuarta señal es el desapego del ruido interior. Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no viene de tener todo resuelto externamente, sino de soltar la necesidad compulsiva de controlar, de tener razón, de impresionar. Es un silencio interior que permanece incluso cuando las circunstancias son caóticas. No te identificas tanto con el drama mental. Observas tus pensamientos sin ser arrastrado por cada uno de ellos. Finalmente, la quinta señal no es un propósito grandioso, sino la sensación de estar alineado con algo más grande que tu pequeño yo. Pablo habla en Efesios 2:10 de que fuimos creados para buenas obras. Cuando despiertas, sientes un llamado a contribuir, a expresar tu singularidad. Ya no vives para acumular, sino para dar. Estas señales, juntas, tejen el tapiz de una vida transformada. En el próximo capítulo, exploraremos cómo sostener y profundizar este despertar.
A lo largo de los siglos, capas y capas de interpretación han cubierto el mensaje original de la Biblia, como si alguien hubiera pintado sobre un fresco antiguo, ocultando su belleza original bajo gruesas capas de dogma, control y literalismo. Muchas personas se alejan de estos textos sagrados porque creen que solo hablan de obediencia ciega o castigo divino. Pero cuando retiramos esas capas con cuidado, descubrimos algo completamente distinto, una guía hacia el despertar de la conciencia. El primer mito es creer que la Biblia no habla de despertar espiritual. Quizá no usa exactamente esas palabras, pero todo el texto está atravesado por este tema: el paso de la oscuridad a la luz, de la muerte simbólica a la resurrección interior. Desde el éxodo de Egipto hasta la transformación de Pablo en el camino a Damasco, los relatos bíblicos son historias de conciencia que se expande. No son solo eventos históricos, son arquetipos del viaje humano hacia la libertad interior. Cuando lees «Despiértate tú que duermes», cuando escuchas «El reino está dentro de vosotros», cuando encuentras «Renovad vuestra mente», estás ante invitaciones claras al despertar. El lenguaje es diferente, sí. Pertenece a otra época, a otra cultura. Pero el corazón del mensaje es universal y atemporal. La Biblia habla constantemente del despertar, solo que lo hace en el idioma simbólico de su tiempo. Nuestra tarea es aprender a escuchar ese lenguaje sin los filtros que lo han distorsionado. El segundo mito es confundir espiritualidad con religiosidad rígida. Muchos creen que ser espiritual significa seguir reglas estrictas o repetir oraciones mecánicamente. Pero Jesús mismo cuestionó constantemente esta forma vacía de religión. La espiritualidad verdadera no es performance externa, es transformación interna. Es lo que sucede en el silencio de tu corazón, no en el escenario público. La espiritualidad bíblica es rebelde, subversiva, íntima. Jesús se retiraba solo a orar, sanaba en sábado desafiando normas religiosas, comía con pecadores escandalizando a los puros. No vino a fortalecer estructuras rígidas, sino a señalar una dimensión más profunda, la relación directa con lo sagrado. La espiritualidad es vida, es presencia, es amor consciente. La religiosidad vacía es solo forma sin sustancia, palabra sin vida. Son cosas completamente distintas. El tercer mito es pensar que el despertar espiritual es una invención moderna, nada más lejos de la verdad. La experiencia del despertar ha existido en todas las épocas y tradiciones. Los místicos cristianos como Meister Eckhart, Juan de la Cruz o Teresa de Ávila hablaban de estas mismas experiencias hace siglos. Describían la unión con lo divino, el silencio interior, la muerte del ego, la contemplación profunda. Son los mismos temas que exploramos hoy, solo que con vocabulario diferente. La Biblia misma ya contenía estas enseñanzas. El término puede ser nuevo, pero la experiencia es antigua como la humanidad. Cada generación redescubre esta verdad interior con sus propias palabras. Lo que llamamos despertar espiritual, los místicos lo llamaban iluminación, unión mística, conocimiento del reino. Son nombres diferentes para la misma transformación profunda de la conciencia. El envoltorio cambia, pero el regalo interior es el mismo que siempre ha sido. El cuarto mito es creer que despertar significa abandonar tu tradición o traicionar tu fe. Muchos sienten culpa o miedo al explorar su interioridad con mayor libertad, pero el despertar espiritual no te pide que renuncies a nada valioso. Te invita a profundizar, a descubrir la esencia viva detrás de las formas. Puedes mantener tus prácticas, tu comunidad, tus textos sagrados y aún así experimentar una relación más directa, más consciente, más auténtica con lo divino. Despertar es regresar a la fuente, no alejarte de ella.
es beber del pozo original sin conformarte con descripciones del agua. La Biblia no teme tu despertar, lo invita constantemente. Los mitos y malentendidos solo existen porque hemos olvidado leer estos textos con el corazón abierto y la mente contemplativa. Cuando lo hacemos, descubrimos que nunca hubo contradicción. El camino hacia adentro y el camino de la fe pueden ser uno solo, profundo, luminoso, transformador.